serie Evangelio de Mateo, tema amor hacia nuestros enemigos. La cita Mateo 5:44 al 48. La fecha domingo 28 de abril del año 2024 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Si tu salvación dependiera de una buena obra que hubieras hecho en tu vida, ¿qué obra escogerías para ser salvo? Vuelvo a repetir la pregunta. Si tu salvación dependiera de una buena obra que hayas hecho en tu vida, ¿qué obra escogerías para ser salvo, para merecerte la salvación? Si tu salvación dependiera de una buena obra que has hecho en tu vida, ¿qué obra escogería usted? ¿Qué obra escogerías tú? ¿Sí? Si tu salvación dependiera de esa buena obra, ¿qué obra has hecho tú? ¿Sí? Para decirle a Dios, Dios, aquí está, mira, he hecho esta buena obra y merezco la salvación. Creo que nuestras obras quedarían nulas. Y por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Porque es un regalo de Dios la salvación y no viene de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Así que, continuando con este tema, quiero decirle lo siguiente. Como lo dije la semana pasada, a partir de este momento, Jesús, del versículo 43, Jesús va a comenzar a hablar una serie de palabras que tienen que ver con amar. Amar. Jesús comenzará con una serie de palabras que hablan del amor. Por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los judíos habían sido enseñados desde pequeños que ellos tenían que amar a los de su pueblo, pero también a los niños se les había enseñado que desde pequeño tenían que odiar a los que no eran como ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice, pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo, o sea, Jesús no está de acuerdo que les hayan enseñado a los pequeños a odiar. Jesús no está de acuerdo con que tú debes de odiar a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero Jesús dice, yo no estoy de acuerdo. Tú tienes que amar al que te odia. Y como primer punto, amados hermanos, quiero hablar acerca de el amor. El amor no lo determina quien lo recibe. Este sería el primer punto. Repita después de mí. El amor no lo determina quien lo recibe. Una vez más, el amor no lo determina quien lo recibe. Ok, si el amor va a determinar la persona que lo va a recibir, entonces ya no es amor. ¿Me estoy dando a entender? Si el amor lo va a determinar la persona que lo va a recibir, entonces ¿qué? Ya no es amor. Un ejemplo de esto lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué mostró Dios? Su amor. ¿Para quién? Para nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién determinó el amor? Dios determinó amarnos. No fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, fue Dios el que descendió a buscarnos. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, si el amor lo va a determinar tu enemigo, entonces nunca vas a amar. Si el amor lo va a determinar alguien más que te hizo algo, nunca vas a amar. El amor no lo debe determinar quien recibe. El amor lo determinamos nosotros que hemos recibido el amor de Dios y por eso es que ahora podemos amar. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Entonces, ¿quién determina el amor? ¿Quién lo recibe o quién lo da? ¿Quién lo da? Según la Biblia, ¿quién lo da? Mas Dios muestra su amor. ¿Para quiénes? Para nosotros que éramos sus enemigos. Bendito es su nombre. Gracias, Señor. ¿Sí? Él hizo todo. Todo para que nosotros, sus enemigos, pudiéramos reconciliarnos con Él. Fuéramos reconciliados con Él. Entonces, Cristo está diciendo que tu enemigo no debe determinar tu amor. Y a veces ese es el problema de la humanidad, el problema de los cristianos, el problema de los creyentes. ¿Sí? Pero si tú crees que la persona merece ser amada, entonces la vas a amar. Entonces no es amor, es interés, porque hasta los paganos impíos son capaces de amar a quienes los aman. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Cristo lo está explicando en el versículo 44, el versículo que acabamos de leer, el versículo 44, cuando nos dice, y este versículo es imperativo, está en un tiempo imperativo, cuando dice, ama a quién. Fuerte, iglesia, ¿qué dice? Ama a tu enemigo. Bendice a quién. Haz bien a quién. Y lleva en tus oraciones a quiénes. A los que te ultrajan y a los que te persiguen. ¿Es imperativo? Todo es imperativo. Cristo nos está diciendo cómo debemos de amar. Nos lo está explicando cómo debemos de amar. ¿Ok? Pero el versículo 44 nos habla acerca de cuál debe de ser nuestro comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que debemos de tener hacia nuestros enemigos? Y el versículo 45 nos habla acerca del carácter de Dios. ¿Cuál es el comportamiento de Dios o el carácter de Dios hacia los malvados y hacia los injustos? Dios nos está pidiendo algo que Él ha hecho durante milenios. ¿Ok? Nos está diciendo qué debemos de hacer. ¿Amar? Ok, pero el versículo que sigue, el versículo 45, nos va a decir qué es lo que Dios hace. El versículo 45 dice de la siguiente manera. Dice así, perdón, es que se me movió aquí la cita bíblica. Ya estoy nuevamente en la cita. Versículo 40 ¿ok? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace qué? Que su sol salga sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre quiénes? Justos e injustos. Entonces póngame usted atención a lo que le estoy diciendo. Dios primero dice, tienes que amar. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que bendecir al que te maldice. Tienes que hacer bien. Pero después Él nos dice qué hace Dios en su carácter de Dios. Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. Ok, entonces en este versículo Él nos está diciendo que Él hace llover sobre malos y buenos. ¿Qué hace ¿sabe qué? Su sol sobre quién? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque es bueno. ¿Cómo podemos traducir la palabra bueno? Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Nosotros tenemos amor. Pero Dios es en su esencia ¿qué? Amor. Y Él ha estado haciendo durante milenios, haciendo llover y haciendo que salga el sol para que la gente no pase penurias. A pesar de que le den o no le den la gloria a Dios, Dios lo hace todos los días, todos los años, milenio tras milenio lo ha hecho. Y cuando Él nos dice, tienes que amar a aquel que te odia, es porque Él lo ha hecho durante milenios.
¿Sí me estoy dando a entender? Por eso dice, para que sean ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Solo un hijo de Dios es capaz de amar a su enemigo. Los que no son hijos de Dios no son capaces de amar a sus enemigos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios pide que nosotros hagamos aquello que Él ha hecho durante milenios. Hasta la fecha sigue el sol sobre nuestras cabezas. Hasta la fecha sigue la lluvia para dar de comer, para que las plantas crezcan, para que las cosechas no paren de dar. Nosotros como cristianos no tenemos un solecito sobre nosotros, ni una nubecita que nos llueva. Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces actuemos como nuestro Padre. Ese sería el segundo punto. Debemos de actuar como ¿quién? Como nuestro Padre. Por eso Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El carácter de Dios es el amor, y el amor de Dios se ha revelado a través de los siglos, amados hermanos. ¿Está usted de acuerdo? Que el amor de Dios se ha revelado a través de los siglos. Se ha ido revelando generación tras generación para que lo puedan conocer. ¿Sí? El versículo 45 nos dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vuelvo a repetir lo siguiente. El amor no lo determina quien lo recibe. El amor lo determina Dios, porque Dios es el que nos ha amado. Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, a los buenos solamente, a los justos, ¿verdad? A los limpios. No, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a todo mundo. El amor de Dios no es escaso. El amor de Dios es abundante. El amor de Dios es el que necesita la humanidad. La paternidad que Dios da es la paternidad que necesita esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios determinó dar su amor. ¿Merecíamos ese amor? No. ¿Tu enemigo merece tu amor? ¿Merece tu perdón? ¿Merece tu oración? ¿Merece que lo ayudes? No. Así que, iglesia, tu amor o el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones no lo debe determinar el enemigo, ni mucho menos nuestro egoísmo, nuestra falsa o vana hipocresía. ¿Me estoy dando a entender? Juan 3:16 ya lo vimos. Dios ha demostrado a través de su historia o de la historia que Él escribe que su amor a pesar de la maldad de los hombres. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Pablo en Hechos 14, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Hechos 16 y 17. Ponga atención. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué ha dejado Dios? Que las personas anden en sus propios caminos. ¿Ok? Y luego dice el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, Dios a pesar de eso siguió ¿qué? Hablándole a la humanidad. ¿Ok? A eso se refiere que no se dejó sin testimonio. ¿Me estoy dando a entender? Sí. No se dejó sin testimonio, haciendo ¿qué? Bien. ¿Qué hizo Dios? Haciendo bien. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La humanidad entera que ha rechazado a Dios o no se acuerda de Dios
¿Merece la lluvia y merece el sol? Pero según el amor de Dios, sí. Merece la lluvia y merece ¿qué? El sol. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando se trata de ayudar a alguien, regularmente, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando se trata de ayudar a alguien? ¿Me puedes quitar este atril, por favor? ¿Qué haces cuando se trata de ayudar a alguien? Si es la hermana Bazán que está necesitando ayuda porque me cae bien o porque le debo favores, entonces la voy a ayudar. Pero como se trata de Edrey y no me cae bien y no le debo ningún favor, no lo voy a ayudar. ¿Estaremos reflejando el carácter que tiene Dios? No. Pero hermanos, seamos sinceros. ¿Acaso ustedes no hacen eso? ¿Acaso dicen, quién necesita ayuda? Tal persona. Que Diosito lo ayude. Tú eres las manos de Dios. Tú eres los pies de Dios. Tú eres ¿qué? La ayuda de Dios. Regularmente tomamos esta actitud. Muchas veces vas a ver de quién se trata. Y si se trata de alguien que te agrada, o alguien que te cae bien, o le debes algún favor, entonces vas a ayudar a esa persona. ¿Estaremos reflejando el carácter de Cristo en esto? ¿Qué hizo el sacerdote y el levita cuando vieron a aquel que estaba desnudo y herido? Lo ignoraron. ¿De dónde venía? Del lugar de su adoración, de donde ellos mismos ¿qué? Venían. ¿Cuántas veces no estamos reflejando el carácter de Cristo? Sin embargo, viene un samaritano, un impuro, ¿sí? Y él ve a un hombre que necesita ser amado. Él ve a un hombre herido que necesitas. Él ve a alguien en necesidad. Y él es el prójimo de ese hombre herido. Él se vuelve el prójimo de ese hombre herido. El otro no era su prójimo, sino dice que este fue su prójimo cuando le pregunta a Jesús. O cuando este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y le tiene que contar esta parábola porque no quiere entender. ¿Quién de ellos te parece que fue su prójimo? Y no quiso decir ni tan siquiera la palabra ¿qué? Samaritano. Y dijo, el que usó de misericordia. Entonces, ¿quién fue el prójimo? El que ayuda. ¿Quién es el prójimo? ¿Nosotros qué debemos de ser? El prójimo, los que ayudamos, los que nos acercamos, los que no vemos colores ni camisetas. ¿Me doy a entender, amada iglesia? Sí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Los judíos tenían un problema. Para ellos las personas que no eran de su pueblo no eran consideradas como sus prójimos. Ellos no consideraban como su prójimo a alguien que no fuera de su pueblo. En cierta ocasión vimos este punto que el intérprete de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le tiene que narrar esta parábola. ¿Cómo termina la parábola? Las parábolas no tienen ¿qué? Un final. Tú le das el final que tú quieres. A final de cuentas, el intérprete de la ley cambió de opinión. No lo sabemos. No nos lo dice el texto. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, nuestro comportamiento dice si somos hijos de Dios o no. ¿Somos hijos de Dios o no? Si llevamos a cabo el versículo 43, hacemos lo que dice el versículo 43. Si seguimos el ejemplo de Dios que está en el versículo 44, donde Dios al malo, al bueno, al justo, al injusto, Él hace salir el sol, Él hace descender la lluvia. Amén. Entonces podemos estar seguros, si hacemos esto, de que somos hijos de Dios. Si somos capaces de amar a nuestro enemigo, entonces somos ¿qué? Hijos de Dios. Si somos capaces de bien decir a aquel que mal dice de nosotros,
entonces somos ¿qué? Si somos capaces de hacer bien a aquel que nos hace mal, si somos capaces de llevar en nuestras oraciones a aquel que nos ultraja o nos persigue, nuestra devoción no tiene que ser interrumpida, amados hermanos. Porque aquí estamos viendo que Jesús está metiendo la devoción. Salud. La devoción es la oración. ¿Cuántos oran en la semana? Muy bien. ¿Pero oras por tu enemigo? ¿Oras por el que te ultraja? ¿Oras por el que te persigue? Jesús quiere que incluso en nuestra devoción, que tenemos con Él en esa intimidad, aún ahí quiere Jesús que tengamos presente a aquel que hace daño. Y muchas veces no somos capaces de orar por aquel que nos hace daño, o aquel que no nos agrada, aquel que no nos cae bien, o tenemos una oración imprecatoria, una oración de venganza. Me hiciste algo, Dios, castígalo. Nosotros vemos a un Dios a veces de venganza, pero Jesús nos está revelando a un Dios de amor. Amén. Amén. Y los hijos de Dios tienen que ser como su Padre, tienen que parecerse a su Padre. ¿Cuántos quieren parecerse a su Padre Celestial? Amén. Amén. Entonces, un hijo es aquel que cumple con la voluntad de su Padre. Por eso Dios quiere que nos parezcamos a Él, porque un hijo es aquel que cumple con la voluntad de su Padre. Un hijo que ama a su Padre. ¿Cuál es tu deseo, Padre? Dios quiere que nos comportemos de una manera distinta a como el mundo se comporta. Quiero hablar del punto número 3. Y el punto número 3, ¿cómo estamos actuando con las demás personas? ¿Cómo estamos actuando con las demás personas? Por ejemplo, el versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué hacen los publicanos? Amar a los que los aman. ¿Amar solo al que nos ama será correcto? No. Según la Biblia, no es correcto. No debemos solamente amar a aquella persona que nos trata bien. La Biblia dice que ese es el comportamiento de los impíos. Amar solamente al que te ama, tratar bien al que te trata bien, ayudar al que te ayuda, prestar al que te presta, orar por aquel que ora solamente por ti y ayudar a aquel que solamente te ayuda. La Biblia dice, no, las obras de ustedes tienen que ser aún mayores que la de los impíos, mayores que la de los publicanos. ¿Sabe qué era un publicano? Un publicano, cuando dice la Biblia aquí, dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué hacen los publicanos? Los publicanos son capaces de amar a aquellos que los aman. Los publicanos son capaces de ayudar a aquellos que los ayudan. ¿Pero qué era un publicano? Un publicano era un hombre que se había vendido a Roma y que era capaz de traicionar a su propia nación. Eso era un publicano. Cuando Jesús dice, los publicanos hacen lo mismo, o sea, aman a los romanos porque los romanos les están ayudando y ellos a su vez ayudan a los romanos. ¿Qué están haciendo de más? Nada. ¿Qué justicia o qué recompensa esperan tener? Y sin embargo, un publicano, un recaudador de impuestos, es aquel que se vendía a Roma y decía, yo puedo recaudarte impuestos en este lugar. Y Roma le decía, muy bien, tú me tienes que entregar año con año tal cantidad de dinero. Lo que saques de más es para ti.
Entonces este publicano o este recaudador de impuestos iba y comenzaba con la ayuda de los soldados romanos a presionar. Y decía, tú tienes que pagar. A este no quiere pagar a sus impuestos al César, muy bien, métanlo a la cárcel. Y entonces por eso los publicanos llegaban a ser personas tan odiosas. ¿Sí me doy a entender? Eran capaces de cometer traición. Eran capaces de vender a su propio pueblo. Eran capaces de azotar a su pueblo. Eran capaces de meterlos a la cárcel. Ellos pueden amar como nosotros amamos. ¿Qué es lo que va a hacer una diferencia, iglesia? ¿Pero qué clase de amor? Eso es lo que va a hacer que seamos diferentes. Amén. El poder amar a ¿quién? A aquel que nos odia. El poder perdonar a aquel que nos hizo daño. El poder involucrar dentro de nuestra devoción de oración a aquel que no le caigo bien, que no me trata bien, que ha hablado mal de mí. Incluso si se vuelve mi perseguidor y me persigue porque me quiere matar. Jesús fue capaz de demostrar ese amor cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que nuestro amor tiene que ser superior. ¿Cuántos lo creen? Amén. No debemos de amar a los que nos aman. No debemos de ayudar solamente a los que nos ayudan. No debemos de orar solamente por los de la iglesia. También debemos de orar por aquellos que no son de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Porque si Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, hace que salga el sol sobre justos o injustos, si Dios ha seguido dando comida, las cosechas, para que la humanidad no muera de hambre, Dios ha manifestado su amor a través de estos siglos, entonces nosotros también debemos de parecernos ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Primera de Juan 4, 7 al 8, dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vuelvo a repetir, Dios no tiene amor. Dios es amor. Nosotros tenemos amor. El amor que Dios nos ha dado. El amor con el amor que Él nos ha amado, ahora lo tenemos morando en nuestros corazones y por eso podemos amar, por eso podemos perdonar. ¿Sí? Será el amor de Dios el que echará fuera el temor. Pastor, es que yo tengo temor y hay mucha gente que no puede amar. Ponga atención a esto, por favor. Ponga mucha atención. Hay gente que no puede amar porque tiene miedo. Pastor, es que a mí me hicieron daño. Es que conmigo me pagaron mal, me trataron mal. ¿Sabes tú que la Biblia dice algo con referente a eso? Será el amor de Dios, hermanos, que echará fuera el temor o el miedo para que podamos amar. Y lo dice Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Repita después de mí. En el amor, más fuerte, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén. Fin de la cita. Bueno, no termina la cita sigue diciendo: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay mucha gente
que no quiere amar a sus enemigos, que no quiere ayudar a sus enemigos. Pero la Biblia es clara que cuando nosotros recibimos el amor de Dios, ese amor que nosotros recibimos de Dios será capaz de echar fuera todo miedo que podamos tener. El perfecto amor de Dios, si lo hemos recibido, echará fuera todo temor. Quien ama se parece a Dios. Quien ama es hijo de Dios. Y las circunstancias o las personas no están determinando el amor que Él quiere dar. Porque Él ya ha recibido, o sea, nosotros ya hemos recibido ese amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Quiero terminar, quiero concluir. Póngase de pie, por favor. ¿Qué mérito tienes si te comportas como un publicano? ¿Qué mérito tienes? ¿O qué estás haciendo de más? Si solamente eres capaz de amar a los que te tratan bien. Que de ahora en adelante, iglesia, el amor que tienes que dar no lo determine la persona, porque tal vez tengas razón en tu pensar, pero no en el pensar de Dios. Tal vez la persona, según tú, no merezca tu amor.